Bueno, profesor, nosotros somos el grupo número 1. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Génesis Esteves, Jonathan López, Alexander Rosada, Julio Cordero y Gabriel Latera. Nuestro punto a tratar es propiedades de suelo compactado. La compactación es el proceso artificial por el cual las partículas son obligadas a estar encontradas unas con la otra, mediante reducción de vacíos empleando medios mecánicos. La importancia de la compactación estriba el aumento de resistencia y la disminución de la deformación que se le aplica al suelo con técnicas apropiadas, por las cuales aumenta el peso específico seco y disminuye los vacíos que tiene cada tipo de suelo. ¿Dónde se aplica mayormente la compactación? Se aplica en presas de tierra, en diques, en terraplenes, en bordes de defensa, en muelles y pavimentos. Los beneficios de la compactación son: aumenta la capacidad para soportar cargas, impide el hundimiento del suelo, reduce el espojamiento y la concentración del suelo, reduce el escurrimiento del suelo e impide los daños de la helada. A continuación, mi compañero Jonathan López. Buenas noches, mi nombre es Jonathan López y vamos a hablar un poco acerca del ensayo de Proctor. El ensayo de Proctor es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relación contenido y humedad y el peso unitario de un suelo. Existen varios tipos de ensayos de Proctor que podemos dar a conocer como son: Proctor estándar, que consiste en compactar el suelo empleando 3 capas dentro de un molde por medio de 25 golpes en cada una de ellas, ¿sí? Con un pisón de 2.5 kilogramos que se deja caer libremente de una altura específica, en este caso de 30.5 centímetros. El Proctor modificado, como podemos ver acá, consiste en compactar el suelo en emplear 5 capas dentro de un molde de forma dimensional por medio de 25 golpes con un piso de, en este caso ya es de 4.5 kilogramos. Los materiales para hacer el ensayo de Proctor. Los materiales son un molde, en este caso puede ser 6 pulgadas, el horno de secado, lo que utilizamos son los pisones manuales estándar y modificados. Los tamices, estos van a variar, en este caso vamos a utilizar 3 cuartos y 4 pulgadas. Las espátulas, cucharas y brochas que sirven para limpiar y levantar todo lo que es lo sobrante del suelo. Una balanza para el peso, los recipientes y una probeta donde se va a colocar el agua para la humedad. Preparación de la muestra. Ahora vamos a dar cómo se hace el ensayo de Proctor en la parte del suelo. ¿Sí? Lo primero que tenemos es secar el aire, una muestra de cualquier peso, de cualquier suelo que vayamos a estudiar. ¿Sí? Retirar de ella por medio de tamiz todo material que no pase por el número 4. Se pesa el molde de Proctor para calcular la masa y el volumen del molde de compactación. Como podemos ver acá, solamente se va a pesar el molde del Proctor. Luego se mezcla la muestra con el agua con el porcentaje correspondiente de líquido, ¿sí? Como ver acá, utilizamos la probeta donde se vierte el agua y con una mezcla homogenizamos el agua, el suelo con el agua y de ahí tenemos para hacerle la otra prueba. Procedimiento. Con el molde ajustado a una base provisto de su extensión, se coloca en la cantidad requerida del suelo para una capa en estado suelo. Y aquí vemos la muestra anterior que dice que tenemos que colocar toda la muestra del suelo en el Proctor para dar lo que sigue, pues, los golpes que se le van a dar con el martillo. ¿Sí? Luego del ajuste del pisón metálico, repartir uniformemente en toda la superficie de la capa las aplicaciones con 25 golpes uniformes. Como ven acá en la figura, con el martillo le damos a 25 golpes uniformes. Agregar la cantidad de suelo necesario para la siguiente capa y repetir la operación mencionada hasta completar el número indicado
sujeción del molde con el dispositivo diseñado para tal fin. Luego de quitar el molde de su base, enlazar el molde superior cuidadosamente usando una regla metálica. Como ven acá, queda un poco de suelo y con la regla se va quitando todo el sobrante para dejarlo uniforme. Pesar el molde que contiene el suelo compactado. De esta forma se va a ver qué cantidad o qué peso soporta ese suelo ya compactado. Si es desmontar y se toma la muestra representativa. ¿Sí? Como pueden ver acá, una vez terminada la prueba, se desmonta todo el proctor, se va a tomar un cuarto de la prueba del suelo para los próximos estudios que se van a hacer en el laboratorio. A continuación, nuestra compañera Alexandra Lozada le va a seguir con el siguiente punto. Continuamos. Mi nombre es Alexandra Lozada, me tocó influencia de la compactación en las propiedades físicas. Vamos a estar hablando sobre el peso unitario. Si se aplica una dada energía de compactación y se varía el contenido de humedad de compactación, se obtienen diferentes valores en el peso unitario seco. La variación del peso unitario en función de la humedad de compactación arroja una curva similar a la de una parábola. La forma de la curva está relacionada con la forma que se disponen las partículas durante la compactación. Para baja humedad de compactación, las partículas tienen una alta fricción entre sí. A medida que se agregan aguas, las partículas se recubren con agua libre y generan presión neutra. El peso unitario llega a un máximo a partir de cualquier, la cual disminuye con el aumento de la humedad. Continuamos con la curva, depende también del tipo del suelo. En el caso del suelo no cohesivo se obtienen mayores densidades y menores humedades óptimas, que es en el caso de los suelos no cohesivos, para los cuales las curvas resultan a su vez abiertas con mayores rangos de humedad. La estabilidad volumétrica. Los suelos arcillosos son propensos a sufrir cambios volumétricos. Al compactado con humedades inferiores se obtiene una mayor tendencia al hinchamiento dado la mayor sucesión y tendencia del agua. La permeabilidad de los suelos compactados varía con la relación del vacío del grado de saturación y de su estructura. También tenemos la conductividad eléctrica, que depende fundamentalmente de la concentración de las sales en volumen vacío y el grado de saturación en el menor grado de tamaño de las partículas y la temperatura. Bueno, vamos a estar pasando a nuestro compañero Julio Cordero. Buenas noches, mi nombre es Julio Cordero y yo les voy a exponer sobre la influencia de la compactación en las propiedades mecánicas. En la resistencia, los suelos compactados son suelos remoldeados que han perdido su estructura original y su cimentación, al menos a escala macro. La compactación como proceso mecánico reduce los vacíos de ese suelo remoldeado, pero no restituye la estructura ni la cimentación perdida. Para suelos remoldeados, una menor de vacío está siempre asociada a un mayor ángulo de fricción interna, una mayor dilatancia, como la evidencia experimental es que la envolvente de resistencia intrínseca de los suelos compactados es curva. Como el material está remoldeado, la cohesión efectiva es siempre cero y por lo tanto el ángulo de fricción interna depende de la presión de ensayo. En términos técnicos de tensiones totales, el grado de saturación de una muestra compactada ensayada con la humedad de compactación influye en su resistencia. Y en el caso de ensayos triaxiales no drenados con muestras ensayadas con su humedad de compactación disminuye la resistencia. Cuando se ejecutan ensayos drenados de muestras compactadas al mismo peso unitario,
con diferentes humedades de energía y compactación, la resistencia aumenta de la humedad de compactación. Influye en la rigidez, y también influye en la rigidez por el conjunto de partículas no cementadas en función de la presión media y de la relación de vacíos. En el caso de los suelos reales compactados, intervienen otros factores, como la estructura de partículas, la cementación de pequeños fragmentos y la plasticidad. En términos generales, la rigidez crece con la presión y con el peso unitario seco. La humedad de compactación, el grado de saturación y las condiciones de compactación tienen efectos significativos sobre la rigidez. La técnica de compactación. La eficiencia del método de compactación depende en todos los casos del tipo de suelo, en tanto se trate de suelo no cohesivo o cohesivo. El peso unitario obtenido depende del método de compactación conforme las siguientes variables: energía específica entregada por el equipo utilizado en la compactación, tipo de suelo, espesor de la capa y humedad de compactación. Aquí tenemos algunos equipos de compactación que se utilizan como los rodillos vibratorios. Combinan la vibración con la presión del rodillo. En este caso, la energía de compactación depende de la velocidad de avance. Es utilizado con mejores resultados en los suelos granulares con algún contenido de fibra. La vibración permite llegar a capas más profundas que la sola aplicación de una carga estática. Rodillos pata de cabra. En algunos suelos cohesivos los métodos anteriores pueden resultar insuficientes, por lo que utilizan los rodillos de pata de cabra. De esta forma se destruyen los terrones que suelen formarse en suelos arcillosos. La compactación se inicia desde las capas inferiores a las superiores como consecuencia de la penetración de la pata de cabra. Apisonadores manuales. Estos son utilizados mayormente en espacios reducidos y en sectores de difícil acceso. Ahora doy el paso a mi compañero Gabriel Atera, que va a exponer sobre relación humedad-peso unitario. Bueno, mi nombre es Gabriel Atera, les vengo a hablar sobre la relación humedad-peso unitario. Los suelos cohesivos presentan características diferentes si fueron compactados con humedad mayores o menores que la óptima. Se observa diferencia en permeabilidad, orientación de las partículas, predictibilidad y variación volumétrica. La estructura de los suelos compactados. Del lado seco del óptimo, la rigidez de un suelo compactado con una humedad menor que la óptima es mayor que la que muestra el mismo suelo a la misma densidad, compactado con una humedad mayor que la óptima. Para baja humedad, la concentración de carga en las caras de las partículas genera repulsión y tendencia al hinchamiento. A su vez, la sujeción es alta, lo que favorece el desarrollo de una estructura desorientada. La estructura de los suelos compactados del lado húmedo del óptimo, si se compacta con una humedad superior a la